Bueno, lo primero que voy a hacer es lo que digo siempre en estas oportunidades. Los economistas solemos hablar del error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es cuando haces todo bien y te salió mal. El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. Entonces, básicamente, yo vengo acá a festejar mi error tipo 2. Porque hice todo mal y me salió bien. ¿Por qué? Primero porque estudié economía. Nada para ser popular. 2, además el campo mío es la economía matemática y me especializo en crecimiento, con lo cual, menos todavía. Y como si todo esto fuera poco, en este país que parece Marte de lo rojo que está, por las ideas socialistas, soy liberal. Con lo cual las tengo todas en contra, con lo cual agradezco profundamente al Consejo Profesional y a todos ustedes que están acá por permitirme esta conferencia. Respecto a la conferencia de hoy, básicamente, tiene 4 secciones. En la primera sección lo que vamos a discutir es un poco de la historia del crecimiento económico y la evidencia empírica. En la segunda parte lo que vamos a ver es la teoría del monopolio y con eso vamos a ver por qué toda la teoría neoclásica está mal. Como si fuera poco, vamos a ir sobre los valores del capitalismo y para ponerle la frutilla al postre, vamos a hablar de esa atrocidad nefasta que hunde a este país que se llama justicia social. Entonces, ustedes ahí tienen la primera filmina de la presentación, que obviamente está mi héroe, que es Adam Smith. Y los que conocen la foto es al revés, pero yo, digamos, me tomé el laburo que mire para el otro lado, así le da la espalda a todos los otros impresentables que están del otro lado. Llámese Malthus y sus rendimientos marginales decrecientes, llámese el señor David Ricardo metiendo los problemas a la distribución, llámese el calzonudo de John Stuart Mill diciendo que la producción es independiente de la distribución, llámese el nefasto, el peor, casi el peor de todos de Marx, ¿sí? Con su teoría de la envidia, el odio y el resentimiento. Obviamente, no podía ser el peor porque el peor es John M. Keynes, y saben por qué digo M y no digo Maynard. Y después el señor Harrod y el señor Solow. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta primera parte de la presentación es explicar por qué Adam Smith es como si fuera Gardel con guitarra eléctrica y los Rolling Stones le hacen de plomo. O sea, básicamente ustedes acá tienen la lógica del modelo de Adam Smith. En rigor, digamos, yo se los voy a adelantar. Adam Smith es a la economía lo que fue Gauss a la matemática. Un tipo que escribió 200 años adelantado a su tiempo, un fuera de serie, un genio. O sea, cosa que los economistas no se suelen dar cuenta porque leen Historia del Pensamiento Económico de Schumpeter, quien, digamos, se murió antes de que la teoría del crecimiento explotara en serio como campo. Entonces, o sea, lo trató a Smith como si fuera un chorro. Pero la realidad es que pobre Schumpeter, o sea, ¿qué quieren que les diga? Y los economistas, como siguen leyendo Schumpeter y no leen los que vienen atrás, siguen diciendo las mismas gansadas. El primer punto es lo que se llama la fábrica de alfileres y los rendimientos crecientes. Aquellos que hayan leído alguna vez ese ejemplo formidable, ¿sí? Muestra que si alguien, por más especializado que estuviera en hacer alfileres, si se pone a hacer alfileres solos, hace 20 en un día. Sin embargo, si la tarea se fraccionaba en 15 partes, la producción per cápita saltaba a 5.000. Es decir, ustedes agregaban trabajo y la producción crecía más que proporcionalmente. Eso se llaman rendimientos marginales crecientes. La otra idea, sí, es la idea de la mano invisible y el bienestar. Y es que los agentes, guiados por su propio interés, ¿sí? Aun cuando no les importe nada del resto, como todos los intercambios son voluntarios, intercambios voluntarios, ustedes solamente pueden triunfar sirviendo al prójimo. Consecuentemente, ustedes pueden odiar al que tienen al lado,
pero si no le pueden vender su producto van a la quiebra. Con lo cual, la única forma que tienen de progresar es sirviendo al prójimo. Entonces, por más que ustedes odien a todo el mundo y sean los peores del barrio, se van a tener que esforzar por servir al prójimo. ¿Saben por qué? Porque si no quiebran. Y eso, como los intercambios son voluntarios y nada de esa estupidez del derrame, como ganan las dos partes en el intercambio voluntario, eso conduce a una maximización del bienestar general. La tercera idea es, como el progreso tiene que ver con la acumulación de capital per cápita, ustedes tienen que favorecer la inversión. Y favorecer la inversión se logra ¿cómo? Ahorrando. Nada de eso de que yo aumento el consumo, entonces eso aumenta el ingreso y eso aumenta la inversión. Eso es una estupidez del tamaño de una casa, se llama keynesianismo. Después la otra es el trabajo duro. Es decir, acá le va bien al que se esfuerza. ¿Sí? Y después hay dos cosas muy importantes que son claves en lo que tiene que ver en la teoría del crecimiento económico moderno, que es el progreso técnico y el aprendizaje en la práctica. Que eso ahora cuando veamos la lógica del modelo de Adam Smith se va a ver con claridad. Después está el tema de los mercados libres, ¿sí? Digamos, algo que acá no se ve, porque tenemos el Estado por todos lados. Y como lo tenemos por todos lados, los impuestos no son moderados y claramente tenemos una burocracia monstruosa. ¿O acaso no se enteraron que hay un cargo en el Ministerio de Modernización del Estado que tiene 45 palabras? Ese es el tamaño de la burocracia. Obviamente, la intervención en Smith debería ser mínima. Seguridad y justicia, eso es mis preferencias. Digamos, era un liberal clásico Adam Smith, no un minarquista, pero bueno, y lo del dinero metálico obviamente tiene que ver con que no tenga el gobierno la facultad de emitir dinero, porque básicamente eso es una forma de cobrarles impuestos no legislado, lo cual es un robo. Y ahí ustedes tienen la lógica del modelo de Adam Smith, que fíjense, suponiendo que arrancan en el periodo cero, ¿ustedes qué pasa? Van haciendo learning by doing, van aprendiendo en la práctica. Y en la medida que ustedes van aprendiendo, la productividad, ¿qué pasa? Va subiendo. Y una vez que ustedes le empezaron a encontrar la mano, ¿qué les pasa? Esto es como lo describe Adam Smith. Aparece el progreso técnico. ¿Qué es la forma de qué? De producir más trabajando igual o producir lo mismo, quiero decir, trabajando menos. Es decir, aparece el progreso tecnológico. Adam Smith, 1776, y arrancó 10 años antes a escribir esto, ¿eh? Un tipo era un fuera de serie. De vuelta al learning by doing, de vuelta al progreso tecnológico. Es decir, ustedes lo que se encuentran es con una trayectoria exponencial del producto per cápita. Interesante, ¿no? Bien, ese es el mundo hermoso que describió Adam Smith. Pero, como siempre no podía faltar, siempre aparece la mala onda, los pesimistas. Entonces aparece el señor Malthus, ¿sí? El reverendo Malthus, porque era sacerdote. Entonces, señor Malthus dice algo que parecía interesante, que era, la verdad es que ustedes, cuando van a elegir unas tierras, eligen las mejores. Entonces, los que vienen atrás de ustedes, ¿qué van a elegir? Y las que están atrás, o sea, son peores. Con lo cual, los rendimientos marginales son decrecientes. ¿Sí? Entonces, en la medida que ustedes van metiendo más trabajo, la productividad sube, pero menos que proporcionalmente. Por eso tiene ese formato. Y por otro lado, Malthus hablaba de la pasión de los sexos. Y básicamente lo que decía es que en la medida que subía el PBI per cápita, la gente se reproducía más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El modelo encuentra un equilibrio en este punto A. Entonces, ¿qué pasa? Si por alguna cuestión la gente tiene más pasión y no se cuida y concreta de otra manera, ¿qué pasa? La producción crece, pero crece menos que proporcionalmente, y ahí aparece la ley de hierro de los salarios. Es decir, no le alcanza para morfar a la gente y ¿qué pasa? Se muere.
Entonces, la cantidad de población se viene para acá. Y si estuvieran por debajo de ese nivel, la productividad es más alta que la que alcanza para comer, entonces están con ganas, vigor, se reproducen más y se van hasta abajo. O sea, un mundo inmundo. 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 Y cada vez que había alguna mejora, el tema de la pasión de los sexos se comía todo el aumento de la productividad. Con lo cual, digo, ustedes siempre tenían el mismo inmundo ingreso per cápita. Y de hecho, en la visión de Malthus, era que para el momento que la población del mundo alcanzara los 1.000 millones de habitantes, se iban a venir las hambrunas y nos íbamos a morir de hambre. O sea, el límite eran 1.000 palitos. Entonces digo, al margen que a mí me puede gustar Adam Smith y puedo pensar lo que se me ocurra de Malthus, Friedman decía algo que era primero los datos. Entonces, vamos a ver los datos. Ustedes tienen acá la evolución del PBI per cápita desde el año 0 al año 2000. Les cuento que el PBI per cápita en esos 2000 años se multiplicó por 12,9 veces. Y en los últimos 200 años, de esos 12, explican 9. Momento a partir del cual, en el año 1800, la población se multiplicó por 7. Es decir, el PBI en los últimos 200 años se multiplicó por 63. Malthus, teléfono, Malthus, ¿sabes cómo te diría Maradona? LTA. ¿No? Entonces, digo, pero ¿qué es lo maravilloso? No solo, digamos, la explosión de riqueza, lo maravilloso de este mundo, sino que Adam Smith escribió acá. ¿Saben qué? Me quedé corto diciendo que era Gardel con guitarra eléctrica. O sea, digo, el pibe la vio como nadie. O sea, nadie la vio como él. Es más, hoy teniendo los datos, tenemos salames como Piketty que dicen que el mundo va hacia una catástrofe. Piketty, no te entiendo. Juro que no lo entiendo. ¿Qué datos está mirando? Ah, las proyecciones de él, que le pifió para el siglo XX en un 700%. Ah, claro, bueno, más o menos. Entonces, para seguir con esta idea, porque es muy importante, si ustedes se fijan, lo que vimos recién en materia de función de producción, ¿se parece a cuál? ¿A la de Malthus o a la de Smith? Es Adam Smith puro. Entonces, vamos a ver cuál es la lógica de lo que está detrás de esa curva exponencial y ver a qué podría estar tendiendo esto. Si ustedes se fijan, este gráfico es muy importante. Muestra que entre el año 0 y el 1800 el PBI per cápita crecía al 0,02%. Quiere decir que para los primeros 1800 años, Malthus no estaba tan mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes toman la revolución industrial en el siglo XIX, el PBI per cápita se acelera por 33 veces. Muchachos, teléfono, algo pasó ahí. Pero no es que se quedó ahí, sino que cuando ustedes toman los primeros 50 años del siglo XX, saltó a 1,06, o sea, se volvió a acelerar. Y cuando toman los segundos 50 años, se volvió a acelerar a 2,1. Y esto no es todo. Porque hay estudios sobre la contabilidad del crecimiento que muestran que las cuentas nacionales subestiman este efecto en 1,1, 1,15. Es decir, que el mundo no creció al 2,1, creció al 3,25. Y en lo que va del siglo XXI, que en realidad esto yo lo debería haber modificado acá, está en el 3%. Pero si yo le sumo la subestimación de las cuentas nacionales, estoy en 4,2 y algo. ¿Y eso qué significa? Significa que
a pesar de que yo estoy viendo que se acelera, que el crecimiento está mostrando un comportamiento claramente exponencial y creciente, significa que si yo tomo 4,2 y algo y lo elevo a la 100, es decir, que no acelero más el crecimiento, no lo acelero más, digamos, no pasa más nada, o sea, solamente lo mantengo. El PBI per cápita a lo largo de 100 años se multiplicaría por 60 veces. Esto quiere decir que en un siglo lograríamos 4,7 veces más de lo que logramos a lo largo de 20. ¿Me quieren decir dónde está la gran catástrofe? ¿Se puede saber qué es lo que está mirando Piketty al margen de que miente con los datos, al margen que comete errores groseros en su construcción, al margen que todo lo malo de lo que habla es proyecciones y al margen que las medidas de desigualdad están mal hechas? También es muy importante este gráfico porque lo que muestra es cuánto tiempo tardaba la humanidad en duplicar el PBI per cápita. Entonces tienen casi 3.500 años, tienen que la revolución industrial lo lleva a 107, después cae a 65, después a 33, después a 23 y obviamente el número es menor. Y no solo eso, esto también es importante. Si ustedes se fijan, estos son los países que lograron duplicar el PBI per cápita. ¿Cuánto tiempo lo hicieron? Pero además están ordenados cronológicamente. El primero que lo hizo fue el Reino Unido y arrancó en el 1780 y tardó 58 años. El segundo en lograrlo, ¿quién fue? Estados Unidos, que arrancó en 1839 y tardó 47. Después lo hizo Japón, arrancando en 1885, tardando 34. Italia en 1890, 21. España, arrancando en 1950, 18. Corea del Sur, 9. Y China, que es el que lo logró más recientemente, tardó 7 años arrancando en 1987. Esto significa que además el proceso de crecimiento se acelera y que la forma de duplicar el PBI per cápita cada vez es más rápido. Y tiene que ver con algo que se llama convergencia. Pero al margen de todo eso, el otro día en una reunión de economistas, un economista supuestamente muy experimentado, que ocupó cargos muy importantes, dijo, no, acá lo que hay que poner en el centro de la escena es la pobreza. Es un bruto. Es un bruto. La condición natural del hombre, hasta que llegó el capitalismo, era la pobreza. El 95% de la población del planeta vivía con menos de $1 diario. Es decir, la condición natural del hombre sin capitalismo es ser pobre. Y cuando ustedes le ponen capitalismo, pese a todas las trabas y trampas que le meten por todos lados, el número hoy está debajo de 5%. Es decir, la solución es más capitalismo, la solución es más Adam Smith. No más intervención, más Estado presente. Eso lo único que va a hacer es hacernos involucionar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si ustedes miran esa función de producción que explica el crecimiento, es una función de producción que muestra rendimientos crecientes. Y los rendimientos crecientes no son consistentes en la teoría neoclásica con los monopolios. Con la competencia perfecta, o sea, en realidad explican los monopolios. Entonces, y la visión que uno saca de un monopolio es que el monopolio es malo cuando estudia microeconomía. Entonces el punto es, ¿cómo puede ser que algo que sacó tanta gente de la pobreza sea malo? ¿Dónde está el concepto de competencia perfecta en Adam Smith? Eso es una construcción neoclásica. ¿Por qué? Porque cuando los neoclásicos tuvieron que elegir entre la fábrica de alfileres, es decir, los rendimientos crecientes, y la mano invisible,
puesto en la visión de Pareto, donde todos maximizan, si ustedes tienen una función creciente, ¿cuál es el problema? Que supuestamente no pueden encontrar un máximo. Entonces, esa figura de Pareto, digamos, maximizando el bienestar, maximizando consumidores y maximizando firmas para poder deducir funciones de demanda, digo, claro, entonces no le daba óptimo de Pareto. Y la verdad, digamos, me parece, ¿saben qué? El óptimo de Pareto me parece una basura. Y se los voy a explicar, porque digo, si no, pues parece que tuviera, este quiere patear todo. Bueno, en parte sí, pero el tema es el siguiente. El óptimo de Pareto dice que ¿qué es un óptimo de Pareto o una situación que no es óptima de Pareto? Cuando ustedes pueden mejorar a alguien sin empeorar a alguien, eso se llama mejora paretiana. Quiere decir que no estaban en el óptimo de Pareto. Cuando eso se agota, ya están en el óptimo de Pareto. Miren qué fácil. Ahora, miren esta situación. Supongan que aparece Edison e inventa la lamparita. ¿Cómo creen que estaban los fabricantes de velas? Les voy a dar el vocabulario técnico. A las puteadas. A las puteadas. Lo querían matar. Lo querían matar. Ahora, digo, toda esta conferencia es posible gracias al invento de Edison, ¿eh? Digo, porque con las velas, no mucho. Entonces, la realidad es que sí, el progreso tecnológico genera eso. Pero entonces, ¿qué? ¿Voy a maltratar al progreso tecnológico en nombre del óptimo de Pareto? Porque ahora les hago una aplicación todavía un poquito más subida de tono. Suponga que se inventa la píldora que cura todos los males, de modo tal que la gente va a vivir eternamente y joven. O sea, como dice mi amigo José Luis Cordeiro, nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. No va a faltar el salame que diga que en nombre del óptimo de Pareto venga a reclamar por los sepultureros, por lo de los cementerios, por los que hacen los joncas. Me importa un rábano. Es decir, yo prefiero vivir, no morir, ¿no? O sea, para que se den una idea de las estupideces que a veces está cargada la teoría económica. Entonces, yo voy a simplificar el concepto de monopolio, que es el que dio Lord Edward Coke. O sea, aparte, miren qué nombre, Coke, ya digamos era un adelantado. O sea, básicamente lo que dice es, hay dos tipos de monopolio en el fondo. Está el monopolio legal y la situación en la cual queda una empresa sola. El que es malo es el monopolio legal, es decir, donde el Estado, ¿sí? Digo que vendría a ser el monarca actual, utiliza el aparato represivo, o sea, el monopolio de la violencia, para que ustedes no puedan comercializar con otros. Es decir, claro, entonces, el que se queda dentro de esa tranza, y cazan el zoológico. Y claro, la gente está para el traste ahí, obvio. O sea, pero eso no quiere decir que el monopolio es malo. Porque si en realidad el monopolio es que quedó una sola empresa que compitiendo con un montón logró vender un producto de mejor calidad a un mejor precio, es un héroe, es un benefactor social. Bueno, esa idea, la economía neoclásica se queda con este cuadro, ¿sí?, de que ustedes tienen ingreso marginal igual a costo marginal y a partir de ahí determinan un precio que estaría por encima del competitivo y tienen cuasi rentas. Claro, porque es un ejercicio, un mundo de equilibrio parcial. Póngalo en equilibrio general y en términos dinámicos. Van a entrar otros. ¿O creen que Dios va a estar ganando plata? Y todos van a decir, ay, mira cómo gana plata. No. Salvo que el monarca, es decir, el Estado, bloquee la entrada. Es decir, como verán, siempre el problema es el Estado. Y ahora vamos al otro punto, ¿por qué, digamos, la teoría neoclásica se enfrasca con que la competencia perfecta necesita de tantos jugadores? Otra estupidez. Un concepto absolutamente deformado, nada que ver con lo que decía Adam Smith. ¿Qué es lo interesante? Este gráfico lo muestra a la perfección. Ustedes acá tienen lo que se llama el número óptimo de plantas y según donde cruce la demanda va a ser el número de plantas que ustedes van a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen, supongamos que la demanda estuviera acá directamente.
Entonces ahí lo óptimo, ¿qué sería? Que haya una empresa sola, porque el costo que tendrían asociado a 2 plantas sería mucho más alto que una. Entonces hay lugar para una sola. El lugar de quiebre, básicamente, es este. Si la curva de demanda estuviera de este lado, el costo de tener 2 plantas sería menor que el que tener una. ¿Y ahí qué pasaría? Habría una planta más. Habría lugar para una empresa más. Entonces, ¿cuánto es la ineficiencia máxima que puede haber? Es este triangulito que está acá. ¿Sí? Que si justo la demanda corta ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como todas las plantas serían iguales, el triangulito siempre, ¿qué dimensión va a tener? La misma. Entonces, ¿cómo hacen para hacer desaparecer esa potencial ineficiencia? Que el número de empresas tiende a infinito. Entonces, un número finito sobre un número que tiende a infinito, ¿cuánto da? 0. Entonces tienen el equilibrio competitivo perfecto. O sea, nada que ver con la realidad, nada que ver con lo que tenga sentido en la vida, sino que toda una pura estructura matemática para poder tener el óptimo de Pareto, que vimos que es una porquería. O sea, es de locos. Es decir, y como si todo esto fuera poco, es asumir una función de producción, digamos, que vive de espalda a los datos, porque hoy se me dio por ser elegante. ¿Qué es lo interesante? Digo, dentro de la lógica neoclásica hay autores que han corregido esto, que es el caso de Baumol, poniendo la curva de costo medio de fondo plano, que permite la libre entrada y salida y genera un resultado óptimo de Pareto, de vuelta. O sea, aun cuando existiera una sola empresa. Pero de vuelta, el problema es el óptimo de Pareto. Digo, fíjense que por abrazarme al óptimo de Pareto, todos los desastres que hice con la teoría económica para algo que esencialmente es una porquería. Entonces vamos al que la tiene clara. O sea, yo les voy a contar la anécdota. Yo, digamos, era un neoclásico recalcitrante, di más de 20 años clase de micro. Entonces, estaba con estos temas de crecimiento y decía, pero ¿cómo? Si el crecimiento es bueno, saca gente de la pobreza, ¿cómo puede ser que los monopolios sean malos? Entonces, estaba desesperado. Entonces me topé con los austríacos y ahí me topé con este señor que se llama Murray Newton Rothbard. No lo van a escuchar nunca. Les aviso, nunca. Porque todas las instituciones son centros de adoctrinamiento keynesianos marxistas. ¿Sí? Jamás, o sea, cuando le hablen de von Mises seguramente van a pensar que es el 9 de Holanda, no un tipo que era genial. Digo, porque Rothbard es el heredero de Mises. Entonces, me leí un artículo, ¿sí?, traducido por Alberto Venegas Lynch, padre, o sea, el padre del genial Alberto Venegas Lynch, hijo, que se llama Monopolio y Competencia y que está en un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado. Les aviso que en los 2 primeros tomos Rothbard es minarquista, en el 4º, que se llama Poder y Mercado y que es un placer, es ANCAP, o sea, anarcocapitalista. Pero, digo, detalles. ¿Qué es lo que pasa acá? La primera es la idea de mercado libre o mercado intervenido. No me importa el número de agentes, lo que me importa es si está o no el ente de coacción sistemática que tiene el monopolio de la violencia, que se llama Estado. Después está el tema de monopolios, preferencias y sustitución. O sea, ¿de qué me sirve tener el monopolio de vender cubitos en la Antártida? Para nada, ¿sí? Pero suponga que no uso un caso tan extremo, no, voy a usar unos minutos más. Pero, entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿puedo sustituir? ¿Sí? Bueno, ya vimos el tema del óptimo de Pareto. Después otra cosa que también representa un problema tiene que ver con el tema de los insumos, porque en la realidad si yo soy un único operador del mercado, me voy a quedar con todo. ¿Saben qué? El precio de los insumos me va a subir, con lo cual los beneficios me van a caer, con lo cual algo va a fallar seguramente. Pero además, lo otro que tienen que tener en cuenta, que el caso donde una gente se quedó con todo, eso ya existió, se llamó comunismo y terminó mal, porque no podía hacer cálculo económico. Entonces, si una empresa, por algún motivo, empieza a crecer descaradamente,
el propio proceso lo va a abortar, porque no va a poder hacer cálculo económico. Y después, obviamente, toda esta lógica de la envidia y el odio y el resentimiento está los beneficios del monopolista. Entonces, a ver, ¿qué puede hacer el monopolista con los beneficios? Lo puede ahorrar, ¿sí? Si los ahorra, ¿qué hace? Se convierte en inversión en otro sector, crea trabajo y bienes en otro sector. ¿Qué puede hacer? Lo puede reinvertir, con lo cual va a generar mejores productos a mejores precios. Sigue siendo un héroe. Puede consumirlo, con lo cual genera trabajo en otra parte de la economía donde está consumiendo. Miren, es un jodido y lo fuga, hace fuga de capitales. Sube el precio de la moneda extranjera, se asignan los recursos al sector transable de la economía. Es más, es tan jodido que agarra la plata y la mete abajo de la tierra. Miren qué jodido, que es un mal tipo. Van a bajar los precios, o sea, se benefician todos. Es decir, no caigan en la falacia de lo que no se ve, que es en lo que siempre caen los keynesianos, ¿no? Entonces, vamos ahora con los valores del capitalismo. Primer punto, ¿saben qué? Hay algo que los zurdos no se pueden bancar, es los datos, porque los datos los llenan de goles. Fíjense, aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que las que son reprimidas. Es más, el PBI per cápita de aquellas que son más libres son por lo menos 8 veces más altos. Es más, siempre el surderío habla de los más vulnerables. Los más vulnerables viven muchísimo mejor en los países que son más libres. Están 11 veces mejor y si se fijan, no solo que están mejor que los más vulnerables, sino que están 2 veces mejor que lo que es el PBI de los países reprimidos. O sea, no pueden con nada. Es más, la pobreza es 24 veces menor, ¿sí? Y como si fuera poco, es más, la gente vive más. Es decir, ¿cuál es el punto? Porque la evidencia empírica se lo lleva puesto. Es decir, porque ustedes todos son muy chicos, pero en el año 89 pasó algo. Se cayó algo que se llamaba Muro de Berlín y aplastó a los zurdos, no a los capitalistas. Y cuando los aplastó, apareció la verdad. Eran pobres. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y como si fuera poco, ese sistema asesino se cargó con más de 100 millones de seres humanos. Entonces, encima son los campeones de los derechos humanos. Houston, we are in problems. Entonces, ¿cuáles son las instituciones del capitalismo? Hay 2 que van de la mano, lo pueden ver en mi artículo de hoy, que está más profundizado, que es propiedad privada y mercados libres. Es decir, si ustedes no se pueden apropiar del fruto de su trabajo, ¿para qué van a trabajar? Y obviamente, ¿para qué quieren el fruto de su trabajo? O para disfrutarlo ustedes, o para intercambiarlos con otros. De ahí que los mercados libres tienen que ver con los intercambios voluntarios. O sea, porque sin intercambio voluntario, si está el gobierno y no los deja hacer intercambio voluntario, entonces tampoco van a producir. Porque ¿para qué lo quieren? ¿Para tenerlo y no usarlo? Es casi no tener la propiedad privada, con lo cual van de la mano. La competencia no es la competencia perfecta, la competencia es la libre entrada y salida, que no esté el monarca / el Estado bloqueando la libre entrada y salida. La división del trabajo, ¿sí? Ustedes vieron cuando agarran y dicen esa estupidez, no, porque nos van a invadir del exterior y hay que cerrar la economía. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a cerrar la economía. Y si es bueno, ¿por qué no la cerramos en Buenos Aires? Y si es tan bueno, ¿por qué no la cerramos en la capital federal? Y si es tan bueno, ¿por qué no la cerramos acá en el microcentro? Y si es tan bueno, ¿por qué no la cerramos a nosotros mismos? ¿Ustedes se pusieron a pensar lo miserable que sería la vida de cada uno de nosotros si nosotros tuviéramos que hacer nuestros propios zapatos, nuestras propias medias, nuestro propio traje, nuestro propio, ¿sí? Digamos, ropa interior, sería inmundo. Es decir, viviríamos trabajando para tener bienes de pésima calidad. Es decir, de ahí la magia de la división del trabajo. Y obviamente, digamos, la división del trabajo, como ustedes van a necesitar del prójimo,
Es decir, si yo voy a producir zapatos y ustedes comida, más vale que yo me ocupe de que a ustedes les gusten los zapatos, porque si no me voy a morir de hambre. Entonces, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Es decir, no hay nada de esa estupidez del derrame, es cooperación social. ¿Por qué? Porque los dos ganan. Los dos van a tener más zapatos y van a tener más alimentos. Entonces, ¿dónde está todo el problema? No, voy a avanzar con esto porque si no, digamos, no vamos a terminar. Entonces, vamos a ir a la parte de desigualdad. Porque entonces, ¿cuál es el problema con el capitalismo? Es profundamente desigual. Yo les voy a decir, no, el capitalismo es justo. O sea, no solo es más productivo, además es el único sistema que es justo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? Bien, lo primero que tenemos que ver es, Friedman decía, primero los datos. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso en el mundo en los últimos 50 años? Cuando ustedes, esto es una log normal o chi cuadrado, o sea, tienen la moda a la izquierda de la media. ¿Y qué es lo que pasa? Esto significa que está concentrada. En la medida que se va aplanando, se hace más igualitaria, o lo que es lo mismo que el Gini empieza a caer. Esto es 2003, o sea que esto ya era mucho mejor que lo que había en el 80 y lo que había en el 60. Miren cómo es hoy. Digamos, el propio proceso de convergencia asegura que la desigualdad entre países está cayendo. Piketty, teléfono. Piketty, más datos, ¿sí? Menos mentiras y menos ideologías, si querés. O tener la ideología que quieras, pero no mientas con los datos. Entonces, vamos a ver por qué la justicia social es injusta. Primero, la lógica del populismo. ¿Cuál es la lógica del populismo? La lógica del populismo, ¿adivinen quién la inventó? Wilfredo Pareto, que era asesor de Mussolini. Y él fue el que encontró que todas las funciones de distribución del ingreso en todas partes tienen el formato de la chi cuadrado o la log normal. Esto quiere decir que el 75% de la gente tiene un ingreso menor que el promedio. Porque la moda está corrida a la izquierda. Eso significa que cuando ustedes hablan, le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres, le están hablando al 75% de la población. Por eso siempre los políticos tienen la tendencia de ir hacia el populismo. Y cuanto más populistas son, y claro, si no hay alguien que del otro lado le diga que estás metiendo la gamba, y no va a terminar bien. ¿Por qué? Y miren, es muy simple. Argentina, cuando empezó con esta estupidez de la redistribución del ingreso, la justicia social, era el quinto país más rico del mundo, hoy es el 55. Digo, los datos son contundentes. Cuando empezamos con esta gansada del Estado presente, ¿sí? Para que se den una idea, en el 70 teníamos PIB per cápita más alto que Japón. Duplicamos el tamaño del Estado y sextuplicamos la cantidad de pobres. ¿Me quieren decir a quién benefició el Estado presente, la redistribución del ingreso? Porque a la gente seguro que no. Bueno, a alguna gente sí, se llaman políticos. Entonces, ¿cuál es la visión de Milton Friedman respecto a esto? Dice, mire, es la misma que tenía John Stuart Mill. Dice, cuando una sociedad pone a la igualdad por encima, ¿sí?, de la libertad, no consigue nada de ambos. Ahora, cuando pone a la libertad por encima de la igualdad, consigue mucho de las dos. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con dos cosas y básicamente con dos valores. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes, los que están acá, les parece mal creer en la igualdad ante la ley? ¿Acaso deberíamos ser tratados de modo desigual frente a la ley? Ok, estamos todos de acuerdo que la igualdad ante la ley, que es un logro del capitalismo y de las ideas de la libertad, es un buen concepto. La otra pregunta que les voy a hacer, ¿robar está bien o está mal? Estamos de acuerdo que está mal.
Entonces, veamos qué es la redistribución del ingreso, por ejemplo, mediante impuestos progresivos. En el capitalismo, la única forma en la cual ustedes tienen forma de ser exitosos es sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Eso está, cuando ustedes estudian microeconomía, es que la remuneración del factor es el valor del producto marginal. Es decir, P por producto marginal. El precio viene dado por las preferencias y las escasez. O sea, que si ustedes no sirven al prójimo, pista, vale cero. Con lo cual no van a poder pagar nada por los factores. Y lo otro, la productividad. Si produce más a un bien que vale, y van a tener mejor remuneración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ponen un impuesto progresivo, es decir, que le van a cobrar más que proporcionalmente porque gana más, primero, es profundamente injusto porque es tratar de modo desigual frente a la ley a la gente. Concretamente, implica castigar al exitoso. Es decir, es una medida de la envidia, es una medida del odio, es una medida del resentimiento. No por nada estaba en la recomendación de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. ¿Sí? Y además, cuando ustedes castigan al exitoso, la distribución no es independiente de la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no se van a poder apropiar del resultado y el fruto de su trabajo, no van a trabajar. Con lo cual, la producción va a caer. Además, el mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, la torta que se genera, que después ustedes ven cómo la distribuyen, en el medio hay gente que quiebra, hay gente que le va bien, hay gente que le va más o menos. Es decir, es un proceso de descubrimiento dinámico, con lo cual tampoco hay nunca hay una torta que se va a repartir. Es una torta que se va generando en cada interacción de mercado. Entonces, el capitalismo no solo es muchísimo más productivo, sino que además es el único que es justo, es superior en lo ético y lo moral, porque trata a todo el mundo igual frente a la ley y además no se basa en el robo. Por lo tanto, frente a esta situación, ustedes se deben encontrar y enfrentar a un sistema de valores. El sistema de valores del comunismo y el socialismo, o cualquier versión del socialismo, son la envidia, el odio y el resentimiento, castigar al exitoso, robarle el fruto del trabajo por la fuerza. ¿Sí? Porque esto es como el ejemplo cuando hablo del tipo que inventó la bikini y al lado tiene un tipo que tiene un postdoctorado y se dedica a estudiar la patita izquierda de una mosca. ¿Quién le interesa? ¿Cuánto vale eso? Cero. Gracias que te pagan algo. Y el otro, digo, que es un muchacho que solamente tiene segundo grado y que un día la estaba mirando a la mujer, se le ocurrió, dijo, qué bueno que todas las mujeres estén así. ¿Sí? Y creó la bikini. Está repleto de plata. Entonces, el postdoctorado está profundamente envidioso porque no tiene autos ni nada y el nivel de vida que tiene este tipo que solo tiene segundo grado. Entonces, ¿qué puede hacer para arreglarlo? Y primero hacer algo para que la gente quiera su producto. Pero para eso tiene que aceptar que lo que hace es una porquería. Bueno, esa parece que es una solución algo difícil para algunas personas. Entonces, otra alternativa que puede hacer es ir y robarle directamente a este señor lo que ha ganado. Pero todos sabemos que hacer eso es de mala persona. ¿Quién hace eso? Es una basura. Entonces inventa una figura que se llamo al patotero del barrio, al más grande de todos, y le digo que vaya y le robe sus bienes al inventor de la bikini y me los dé a mí. Ahora me siento tranquilo porque me los dio el patotero. Y una de las cosas que pasa en el medio, el patotero no es idiota. El patotero se da cuenta que para él eso puede ser un negocio fenomenal porque se lo va a dar a este muchacho. Entonces le da lo justo para que no se queje y el resto se lo queda a él. ¿Qué pasa con ese sistema? Se derrumba. Es decir, se vuelve una sociedad de saqueadores y se cae. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? Como dice mi amigo Lázari, me temo que mis hijos
terminarán envidiando el bienestar de Somalia. Entonces, muchachos, ustedes que todavía están jóvenes y que tienen todavía mucho para pelear, tienen que elegir entre los valores. Los valores son los del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, la violencia, el robo, o tratar de progresar trabajando, viviendo del fruto de su trabajo y sirviendo al prójimo por un mundo mucho mejor. La decisión es de ustedes, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Javier, por el recorrido milenario de la historia del capitalismo. No, el capitalismo son los últimos 200 años. La pobreza anterior es cuando se vivía de otra manera. Bueno, no han quedado espacio para preguntas, pero lo pueden seguir activamente a Javier en redes, medios, diarios, en todos lados. Y no se olviden de comprar otra vez Sopa, el nuevo libro con Diego Giacomini. Muchas gracias. Bueno, pero alguna pregunta, así me divierto un rato. Digo, y si está teñida de rojo, mejor porque me divierte más. ¿No hay preguntas? Por favor. Pero obviamente, digo, eso está incluido. Ese es un sí siempre. ¿Alguna otra pregunta? Selfies también, así que no hay problema. Sí, por favor. Vos estudiaste pero estudiaste el modelo del KPM de Markowitz. Bueno, es un modelo de cartera, pero que además tiene subyacente una teoría financiera. Y con ese argumento hay algo que se llama Sharpe Ratio, que es el retorno que vos le consigas a la cartera neto del libre de riesgo sobre el riesgo. Entonces, cuando vos estudiás la teoría financiera, te muestra que ninguna cartera le puede ganar a la cartera del mercado. Y el propio Warren Buffett desafió a los 10 mejores portfolio managers del mundo, que vendían que eran los mejores, que le ganaran. Y él solamente iba a comprar S&P 500, o sea, le iba a comprar índice. Adivina quién va ganando. Warren Buffett. O sea, la teoría no está escrita al divino botón. O sea, mucha teoría tiene que ver con evidencia empírica. También está la basura keynesiana, que es un pasquín, que es un panfleto. De hecho, la teoría general, ¿sí?, que es de donde nos adoctrinan a casi todos los economistas, es un panfleto escrito para políticos chorros, mesiánicos y corruptos, ¿sí? Pero esa es la parte mala. O sea, si adherís a eso, vas a vivir frustrado porque todo te va a salir mal, siempre le vas a pifiar y todo es un camino de frustración, salvo que seas político. Digo, que era donde pertenecía Keynes aparte. Pero lo bueno de esa teoría, ¿sí?, es que la teoría del equilibrio de mercado que surge de esa teoría te dice, comprá índice. De hecho, hace poco se publicó que el fondo noruego, ¿sí?, que es interesante, un país socialista, ¿sí?, pero que invierte con un fondo de inversión que además compra índice. Porque compra una cartera tan diversificada que es como el que mapea mejor con la teoría económica. ¿Sabes cuánto gana? 6% en dólares todos los años sistemáticamente. ¿Sabes que si vos... miren lo que es la estafa del sistema de jubilación de reparto. Punto 1, fue inventado por un chorro, ¿sí?, que fue Bismarck, porque cuando creó el sistema de jubilaciones de reparto para que se jubilen a los 65 años o 70, la gente en esa época vivía 35 años. O sea, era un delincuente. Pero si ustedes, cualquiera que haya hecho cálculo financiero, Argentina, tomen el ingreso promedio de un argentino, ¿sí?, y con ese ingreso promedio le sacan el 22%, que es lo que
aportan los trabajadores y lo que aportan, digamos, la patronal para la jubilación, ahora capitalícenlo al 3%, supongamos un crecimiento mediocre. Piensen que en Argentina en los últimos, en toda la historia creció 3,6% promedio, o sea, que 3 es un número mediocre, en especial donde estamos respecto a los países desarrollados y en especial, digamos, a la velocidad que se converge. Pero supongamos que crecemos al 3 y que capitalizamos al 6. ¿Saben que eso daría un fondo cuando llegan al final de su vida activa de $1.200.000? Supongamos que rinde el 5%, te da $60.000. Quiere decir que son $5.000 por mes. ¿Ustedes conocen que haya un jubilado promedio en este país que gane 90.000 pesos por mes? Adivinen quién se beneficia manoteando las cajas previsionales. Está todo dicho. El Estado es la fuente de pobreza. ¿Qué produce el Estado? Nada. Produce impuestos. Es decir, y ustedes, digamos, ¿vieron que los negocios mejoren con más impuestos? Son una fuente de destrucción de riqueza. Miren, esto a mí me mata cuando dice la gente, no, porque queremos Estado presente. Es lo mismo que yo les diga, ¿saben qué? Voy a llamar a los chorros, los voy a meter adentro de mi casa, les voy a decir dónde están cada una de los bienes más preciados, voy a llamar al camión de mudanza, ¿sí? Los voy a ayudar a subir todos al camión y cuando se va les digo, gracias por robarme tanto. O sea, somos una sociedad de estúpidos. Con lo cual, digamos, cada vez que se te mete el Estado, digamos, podrías tener 90.000 de jubilaciones, mirá lo que hay. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos una acá del público. Por favor. No, bueno, digo, podés estar de acuerdo o no, digamos, el problema es que los datos te aplastan. Es decir, hay un trabajo que no es mío, es de Gerardo de la Paulera, Irigoyen y Betsicas, que mide algo que se llama índice de presión macroeconómica. Para tu disgusto, mide que el mejor gobierno de la historia fue el primer gobierno de Menem. Y el tercero es el segundo gobierno de Menem. O sea, y te aclaro, el gobierno de Menem no era liberal. Y te voy a explicar por qué. Primero porque para los liberales los precios son sagrados. Metete con mi vieja, pero no con los precios. Los precios es un mecanismo de transmisión de señal. ¿Sabes qué? Había tipo de cambio fijo. O sea, ¿te suena? Intervención del Banco Central. Los liberales en serio, ¿sí? Somos partidarios de eliminar el Banco Central. Porque cuando no había, ¿saben qué? Argentina, yo les hago una pregunta. ¿Alguien me puede decir cuándo nació la Argentina? Porque el Banco Central apareció en 1935. Es decir, ¿Argentina existía antes de 1935? Ah, y entonces, ¿cómo hicimos para vivir sin Banco Central? ¿Saben que la inflación en ese periodo fue del 3%? Después vino el Banco Central, ¿sí? Que lo inventó un señor llamado Prebisch, con otro, digamos, en complot que llamaba Pinedo, abuelo de alguien que deberían conocer. Y cuando se creó el Banco Central en 1935, era mixto, mitad privado, mitad público, y la tasa de inflación saltó al 6%. Pero en 1946 creamos el Banco Central Nacional y Popular. Lo nacionalizamos. La inflación promedio fue 150%. Y si sacan el periodo de la convertibilidad fue 170%. Es decir, cada vez que el Estado se mete en algo,
le caga la vida a la gente. Es decir, reventaron el sistema previsional, nos llenaron la canasta de inflación, éramos el quinto país más rico del mundo, hoy tenemos un Estado enorme, porque además, durante la convertibilidad, básicamente lo que se hizo fue hacer un conjunto de privatizaciones, pero el peso del Estado seguía siendo enorme. Es decir, no tan grande como ahora, que tenemos la presión fiscal más alta en el mundo, porque si tomamos solo lo que están en blanco, la presión fiscal es 67%. Porque si vos recibís 100, al empleador le sale 167, con lo cual ahí se te fueron 67. Y cuando vayas a comprar con los 100, te saca 50. O sea que de los 167 que generaste, te quedaste con 500. Mirá qué lindo. El Estado presente es una máquina de empobrecer. Te hace que tengas un tercio del ingreso que podrías tener. Seguí con el Estado presente. Así vamos, camino a Somalia. ¿Alguna otra pregunta? Y cuanto más roja, mejor. Hola. Ahí está. ¿No podrían, por ejemplo, crear un producto que le guste más a las personas y venderlo? Entonces el capitalismo propondría, no sé, que se mueran de hambre o generar más inseguridad porque tendrían que salir a robar. Si vos estás de acuerdo con esa solución, ¿o qué propondrías? A ver, digamos, primero, el capitalismo, en realidad el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Con lo cual, robar no está en ninguna de las soluciones, digamos, deseables. Por otra parte, vos viste que aquellos países que son más libres, no solo que son 8 veces más ricos que los que son menos libres, sino que además los más vulnerables son el doble de ricos de los que viven en los países reprimidos. Es decir, ¿acaso vos ves que en Venezuela, con tanto socialismo, con tanto buenismo, con tanta gente que se preocupa por el prójimo, digamos, le va bien o no tienen para comer? ¿Acaso la isla cárcel de Cuba es un lugar que es pura prosperidad? ¿Acaso Corea del Norte fantástico? No, son lugares miserables, son lugares inmundos, ¿sí? Es decir, no es cierto, lo primero que no debes hacer nunca en tu vida es juzgar a las cosas por sus objetivos, sino que tenés que juzgar por los resultados. En realidad, en todos los lugares donde se impuso el buenismo, ¿sí? Digamos, generó pobreza, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es decir, por ejemplo, mirá lo que eran los edificios de la Unión Soviética y mirá lo que era en Estados Unidos. El Guggenheim se inventó, está en Estados Unidos, no en Rusia, que eran todos edificios cuadrados, grises, sin ventana. ¿Sí? Es decir, digamos, la minifalda se inventó de este lado. ¿Sí? Entonces, digo, a ver, digamos, no solo que fuimos más productivos, sino que además es el único sistema que es justo, porque vos lo que me estás proponiendo es la caridad a punta de pistola, ¿sí? Es decir, ¿sabés qué? Digamos, te voy a poner el revólver en la cabeza para sacártelo vos, para dárselo a otro, porque yo desde la poltrona creo que es injusto lo que vos tenés. ¿Y quién carajo soy yo para robarte a vos y decidir a quién dárselo? Es decir, el socialismo, la justicia distributiva es un robo. Y si verdaderamente estás preocupada por los más pobres, dale más capitalismo, que va a haber más bienes a un mejor precio y se van a pagar mayores salarios. Es decir, la única forma de salir de la miseria es capitalismo y trabajo duro. Eso es todo, muchachos. Dicen que es la última, pero si hubiera alguna más roja, la agradecería. ¿Tenés una más roja? Vamos todavía, dame una más. La demanda pide una pregunta más. Please, hagámoslo por el público. Dale. Mentira. Mentira. Primero, la carga impositiva más alta del mundo es de la Argentina. 67%. Somos esclavos tributarios de una corporación política chorra, parasitaria e inútil. Punto 1. Primero los datos. Dos.
2. Voy por la segunda. ¿Te gusta el modelo sueco? Los políticos viven masturbándose con el modelo sueco. ¿Sabes por qué? Porque dicen, no, presiones fiscales del 75%. Y se les cae la baba porque están pensando afanar una porción de eso. Entonces, es que Suecia. Les cuento algo. Suecia se empezó a ser desarrollado previo a instalar a esa basura que se llama Estado del Bienestar. Y con el Estado del Bienestar y una inmundicia que se llama Ley de Wagner, que cuando el PBI sube, el peso del sector público sube más porque hay derechos, como si fueran gratis, que alguien los tiene que pagar. Llevaron la presión fiscal al 75% del PBI. Eso es lo que a los políticos los excita. Digamos, 75% del PBI. ¿Sabes qué pasó? Quebró. A fines de los 80, quebró. Suecia quebró. Y a partir de ahí, los suecos empezaron a hacer reformas pro mercado. Están entre los países con mayor libertad económica. El peso del sector público hoy está debajo del 40%. Y le digo, algunos bienes que brindan, por ejemplo, la educación, es con el sistema de voucher de Milton Friedman. Ustedes se imaginan todas las instituciones aranceladas, ustedes reciben un voucher, porque la sociedad decidió tener educación, y ustedes van a la institución que quieren, no a centros de adoctrinamientos marxistas, porque no hay forma de que el que no tiene recursos pueda elegir otra. Mirá qué justo que es. Ahora, pero eso lo inventó Milton Friedman. No es una solución de los Reds. No es una solución de los marcianos. Digo, que viven en el planeta roja, no por los marcianos propiamente, sino por el... Entonces, lo de los escandinavos es una mentira de los políticos para seguir afanándote. Vamos al caso de Noruega. Noruega era un país miserable. Y se encontró con ¿qué? Con petróleo, que lo opera con una empresa en Estados Unidos. Y la plata que gana las administra con fondos de pensión que están en Estados Unidos con los criterios capitalistas. ¿Sabes qué? Deja de comprarle la publicidad a políticos chorros, porque lo único que haces es validarle una mentira que lo único que hace es empobrecer a la gente. ¿Sabes qué? Y vos vas a estar peor con esa mentira, y tu hijo va a estar peor, y tus nietos mucho peor. Entonces, escapen a esa mentira. Como decía Friedman, primero los datos. Dato mata relato. Y ahora sí, eso es todo.